Y pues como les decía, dependiendo la zona que estén afectando, pues van a ir dando un cuadro diferente. En este caso vamos a hablar cuando hay afectación de lo que es el folículo pilosebáceo. Y pues si ustedes se acuerdan, lo que viene siendo la porción más interna, lo que es el bulbo, pues se encuentra en la dermis y ya muy, muy cercano al tejido celular subcutáneo, pero todo su trayecto, pues va a abarcar dermis y la epidermis hasta que sale al exterior. Entonces, cuando nos afecta la porción o el componente epidérmico, es cuando vamos a tener foliculitis. En este caso, vamos a recordar que el folículo piloso pues se acompaña de la desembocadura, no nada más de lo que es la glándula apócrina, sino también lo que es la glándula sebácea. Entonces, cuando llega a haber la colonización por el Staphylococcus aureus principalmente, pues genera que en esta porción donde va a desembocar o donde va a salir hacia el exterior, pues se genere una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria que va a haber en esta zona, más la bacteria, es lo que finalmente pues nos va a generar que se obstruya la salida y se genere esta lesión que estamos viendo en esta imagen, que es bien característica, donde pues finalmente se nos va a formar una pústula. Esto es bien frecuente que ocurra tanto en hombres como mujeres. Lo vamos a ver quizás más frecuente en mujer que en hombre, porque la mujer pues va a acudir más a la consulta. Sin embargo, pues afecta por igual. La principal razón de que esto ocurra es que haya un traumatismo en la piel y el más frecuente es el uso del rastrillo. Por eso es que lo vemos más en mujeres. El rastrillo cuando se utiliza para depilar, ya sea, por ejemplo, las piernas, la zona axilar o el área del bikini, pues ahí es donde está generando un traumatismo y ese mismo traumatismo que va generando la navaja del rastrillo, primero que nada, pues abre la puerta de entrada para que haya la colonización. Segundo, pues va a generar por sí mismo una respuesta inflamatoria en el sitio y pues eso es lo que va a generar que haya esta respuesta en la salida del folículo piloso. Ahora, en quienes se presenta, pues les podría decir que la mayoría de las personas sucede, sin embargo, no a todos nos pasa. Y les hago la misma pregunta que la clase anterior. A todos los que estamos aquí, hombres o mujeres, si alguna vez han tenido necesidad de depilar un área, ¿les ha aparecido foliculitis todas las veces? Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? Y si les ha llegado a pasar, les ha llegado a pasar a lo mejor alguna vez, 2 veces. Variamos, ¿verdad? O sea, no a todos nos sucede. Y con lo que más se ha visto la relación es con las personas que tienen alguna deficiencia del zinc. Y bueno, el zinc en nuestra piel tiene un papel fundamental para evitar que tengamos este tipo de infecciones junto con la barrera cutánea. Funciona como un astringente, como un antibacteriano y también regula la producción del sebo. Entonces, tiene mayor predisposición las personas que tienen una deficiencia de zinc. Y viendo este concepto, se darán cuenta si es que han tenido curiosidad pues de leer los componentes, digamos, de las cremas, de los productos que utilizamos, por ejemplo, para el rostro, como, no sé, algún ungüento o algo que usemos quizás para el acné o simplemente para mejorar la apariencia de la piel. Muchos de ellos contienen precisamente zinc, entre otras cosas que vamos a ver más adelante, como puede ser peróxido de benzoilo, o puede ser que tengan, no sé, retinol o cualquier otra sustancia de las que vamos a estar viendo más adelante. Pero esa es la razón de que apliquen zinc, porque tiene estas funciones. Y bueno, en el caso, como les decía, de las personas que tienen esta deficiencia, pues son mucho más propensas a desarrollar la foliculitis. Y pues va a afectar principalmente el tracto de salida, la zona donde está lo que es el infundíbulo y que finalmente tiene lo que sería el ostium o el orificio de salida. Perdón, se me regresó aquí. Bien, entonces, como les decía, va a haber esta zona con una respuesta inflamatoria, colonización, se va a obstruir por lo mismo lo que es la salida
y al obstruirse la salida, vamos a ver que se va a acumular pues obviamente el desecho que la misma glándula sebácea pues tiene que expulsar, lo que son los detritus celulares del mismo folículo y aunado a la misma inflamación también hace, digamos, que se forme como una especie de tapón también de queratina porque el mismo estrato córneo que se encuentra aquí en esta zona, pues no logra tampoco desprenderse al momento por la inflamación. Entonces, todo va contribuyendo a que ocurra esta respuesta. Ahora, el mismo traumatismo que genera el rastrillo, cuando lo están haciendo de forma muy frecuente, pues es tanta la respuesta inflamatoria que lo que va a generar con el tiempo es que ocurra esto, que el vello, perdón, que viene de salida, pues empiece a crecer, como le llamamos, de forma enterrada, o sea, un cabello o un vello enterrado, porque este estrato córneo, como les digo, no se logra desprender en el mismo proceso inflamatorio y se va generando como una especie, digamos, de tapón o de costra, y en lo que logra, digamos, sanar o volver a descamarse, pues el vello que viene de salida comienza a irse pues doblando porque no puede salir. Y no puede salir, ¿por qué? Porque está obstruido el ostium o el orificio de salida. Entonces, muchas veces esto es lo que va a ocurrir y es por eso que luego las zonas donde se depilan pues tienen los famosos vellos enterrados. ¿Dónde lo vemos con mayor frecuencia? Pues primero que nada en zonas donde tenemos presencia de vello. Las más comunes que vamos a ver, pues va a ser la zona axilar, la zona de los genitales y las piernas. Esos son los lugares más frecuentes. Puede aparecer también en el rostro, por ejemplo, en varones, en la zona de la barba, mujeres incluso al momento de depilar lo que es el área del bozo o del bigote, también puede llegar a aparecer. Pero el sitio más frecuente que vamos a ver en mujer va a ser la zona del pubis o las piernas. Eso es lo más frecuente que vemos que llegan con ese problema. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, al inicio, después de que ocurre el rasurado, la depilación, tiende a verse una zona un tanto eritematosa. Después de que esa zona eritematosa comienza, digamos, a ir pasando los días o las horas, comienza a formarse una pequeñita vesícula y posteriormente se forma una pústula. La característica de esta pústula es como aparecen en zonas donde tenemos crecimiento de vello, pues generalmente la vemos como se describe con un pelo o un vello central. Entonces vemos generalmente como en esta imagen lo que es la pústula y la salida del pelo, la pústula y la salida del pelo. Ahora, en las zonas donde ya fue depilado, pues no vemos la salida del pelo, ¿verdad? Porque la depilaste con el rastrillo, entonces ves solamente la presencia de las pústulas en la zona donde se depiló. Generalmente tienen un halo eritematoso. Aquí se ve mucho más cercano, como si fuera una sola zona, porque pues están muy cerca, pero si se fijan en esta del cuello, aquí lo pueden apreciar como cada una de ellas tienen ese halo eritematoso, aquí se ve bastante claro. Son molestas en dos sentidos, tienden a ser un tanto dolorosas y también pruriginosas. Ahora, en este caso, como están afectando la parte superficial, lo que es la salida del folículo, pues generalmente cuando remiten no dejan cicatriz. Sin embargo, los primeros días después de que esto ya curó, pues sí se va a ver la zona, digamos, un tanto más pigmentada, se ve incluso la piel de alrededor donde comienza a escamarse y pues tarda varias semanas en que completamente sane. Y eso es por el periodo que hablábamos que tardan en migrar los queratinocitos y luego tardan en madurar y descamarse. Vemos, como les decía, que en las mujeres, sobre todo, la costumbre de depilarse, muchas de las veces por economía, porque no quieren arriesgarse a otros métodos, pues es utilizar el rastrillo. Entonces es muy frecuente que veamos este tipo de piel, donde vemos pues lo normal, lo que es el poro, ¿verdad? Donde viene saliendo el vello y vemos estos sitios donde podemos ver las huellas de los traumatismos recientes que han tenido por la misma depilación. En la zona axilar también las podemos llegar a ver así y obviamente si esto
como está, por ejemplo, en la zona axilar, que es una zona húmeda, pues se nos puede complicar y llegar a formar lo que es un forúnculo. Si lo vemos en el área de la zona genital, como les decía, también es frecuente que aparezca. Y así como lo vemos en esta imagen, esta sería la característica que va a tener durante el proceso en el cual pues está curando. Todavía vamos a ver cómo queda la zona con cierto cambio de pigmentación. Podemos ver incluso cómo se comienza a descamar por la inflamación que tuvo en el sitio. Y finalmente va a remitir y va a desaparecer. Pero estas son zonas muy frecuentes. Entonces, ahí va a ser muy importante que pues preguntemos al paciente también, ¿verdad? Si el área pues la depiló o no, porque si ustedes se fijan en la imagen anterior que les mostré, donde todavía veíamos presencia de pústulas y veíamos algo de costra melicérica, pues puedes llegar a confundir y pensar que se trate de alguna otra dermatosis y no propiamente una foliculitis. Nuevamente, para el diagnóstico, lo mismo que les he dicho, es meramente clínico. Tenemos que revisar, preguntar y sobre todo, ¿verdad? Investigar todas las formas de inicio, el cuadro, qué sienten, qué no sienten, para que nosotros podamos llegar al diagnóstico. Ahora, el diagnóstico diferencial, pues si ustedes buscan, realmente es una lista bastante grande. Aquí menciono algunas de ellas, pero como les digo, básicamente lo que nosotros interroguemos y veamos es lo que nos va a ayudar. Podemos confundir primeramente con una forunculosis. ¿Por qué? Porque es la misma bacteria causando el mismo problema y generalmente por la misma causa. Nada más que en este caso es una afectación mucho más profunda del folículo. Ya no es en lo que es en el componente epidérmico, ya es a un nivel del componente dérmico. Y bueno, pudiera llegarse a confundir también con lesiones de la varicela. ¿Por qué? Bueno, pues porque también vemos presencia de pápulas que se convierten en pústulas. Pero bueno, claro, nuevamente el cuadro, la edad, el sitio, pues es lo que nos va a ir haciendo descartar. Y finalmente, pues también entre esas, una dermatitis herpetiforme nos puede también llegar a confundir con esta foliculitis. Sin embargo, van a ver ustedes que es bien, bien característico. O sea, no hay mucho pierde cuando las lesiones no están todavía muy manipuladas o no están sobreinfectadas. Y bueno, el tratamiento, pues primero que nada, la causa, ¿cuál fue? Es un traumatismo repetitivo sobre la piel que abre la puerta de entrada para que se pueda infectar el folículo piloso. Entonces, lo primero es dejar de hacer lo que te ocasionó el problema. Aquí en este caso, si fue el uso, digamos, del rastrillo, pues obviamente explicarle al paciente que mientras siga depilando de la misma forma, va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces, puede hacer algo si no quiere dejar de utilizar el rastrillo, pues sí, sí se puede, ¿verdad? Hay que tener mucho más cuidado en cuanto a la forma en que va, a la técnica que está utilizando, a que después de que haya hecho, por ejemplo, la depilación, pues tener siempre alguna crema antibiótica que pueda estar aplicando en la zona posterior a la depilación para evitar eso. Tratar de darle medidas generales, por ejemplo, como que si hoy te depilaste, pues no se te ocurra irte, no sé, a hacer ejercicio en la tarde o irte a correr, porque lo que vas a hacer es que vas a sudar, vas a mantener el área húmeda y obviamente eso va a generar mayor riesgo de que pues, pueda infectarse el área. Entonces hay que simplemente lavar el área, es agua con jabón, como les he dicho, de preferencia un jabón, el que ustedes quieran, de la marca que quieran, pero que sea de preferencia hipoalergénico, libre de perfumes, libre de parabenos, lo más natural que se pueda. Y les digo, hay varias marcas, desde Lavino, CeraVe, Cetaphil, hay varias marcas. Ustedes tienen que buscar el que haya más fácil de conseguir en la farmacia que les quede cerca de donde ustedes van a trabajar para que lo puedan indicar y que pues conozcan los precios, ¿verdad? Más o menos en cuánto andan, para que pues también no le vayas a decir, cómprate, digamos, el Aveeno y cuesta a lo mejor 300 pesos y a lo mejor, no sé, alguno de otra marca que no sea tan comercial, les cueste, no sé, 80 pesos. O sea, que tengas un margen para saber qué le puedes ofrecer también tú a tu paciente.
pero lo principal va a ser eso, que no tenga perfumes y que sea hipoalergénico. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, en la zona, una vez que ya se presentó, ya tienes ahí el folículo inflamado, ya está la presencia de la pústula, pues puedes aplicar fomentos tibios, no calientes. Fácil, ¿cómo? Pues simplemente un trapito, ¿verdad? Lo pones en agua caliente, lo exprimes muy bien, lo pones en la zona, lo quitas, o si tienes ¿cómo se llaman? Son como unos pads, unos colchoncitos que ya te venden que puedes calentar, también puedes poner eso. Y eso lo que va a hacer es ayudar pues a tratar de abrir ese poro que está obstruido y pues que ayuda a drenar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aplicar alguna solución, como yo les había dicho, como lo que es el agua de Alibur que contiene el zinc. En fin, lo más fácil, agua, jabón, trapitos y nada más. Pero acuérdense que como es pruriginosa, podemos agregar loratadina y el tratamiento tópico, ya saben cuál es, mupirocina. ¿Ok? Ese es el de primera elección. Si no tiene el paciente acceso a mupirocina y en el momento que va contigo, ya tú ya le diste indicación y te dice, oye, si me vuelve a pasar, pues tienes que volver a tomar el tratamiento. ¿Cómo puedo prevenir? Fácil, ya dijimos, no mantener el área limpia, seca, no exponerte cuando recién estás depilado. Y si tienes algún antibiótico en casa, tópico, de preferencia mupirocina lo puedes usar, pero no queremos saturar con esto. Entonces, de vez en cuando, ¿cuál podría ser otra opción? Como, se me fue el nombre. Ya ven que hay un ungüento que es muy frecuente que usemos, se me fue el nombre. ¿Alguno de ustedes que lo recuerde que tiene triple acción? Gelmicil, doctora. Sí, puede ser ese, si no me equivoco. Tiene Dexa y Clarithromycin y tiene algunos 3 más. Y ahora, ese puede ser una opción. Ahora, tenemos que tener cuidado en no hacer que el paciente lo use como que de rutina. Eso tiene que ser en pacientes, sobre todo, que nos digan que cuando vienen a la consulta que esto no es la primera vez que les pasa, que siempre que te dicen, oye, es que siempre que me depilo, siempre me pasa lo mismo, o sea, ya no quiero que me pase, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí hay que verificar una indicación como esa, si no, no es necesario porque los vamos a hacer que se automediquen. Ahora, si vimos que parte también de lo que está generando el problema también es deficiencia de zinc, pues también hay que platicar con la persona, ¿no? Oye, ¿estás llevando algún tipo de alimentación, pues no sé, restringida en algo? No sé, eres vegano, tomas suplementos, no los tomas, en fin, hay que preguntar por lo menos para tener también una idea, ¿verdad? De si la misma alimentación que está llevando, pues pudiera ser un factor en el cual ese sea el problema, ¿verdad? La deficiencia de ese nutriente. Ahora, en las personas que vengan y te digan, ¿sabes qué? Pues sí, es recurrente, siempre que vengo o siempre que me depilo, perdón, me ocurre lo mismo, me salen esos granitos y viene contigo a la consulta, pues en esa consulta tú tienes que pensar que un tratamiento tópico, pues realmente probablemente no le vaya a funcionar porque ya es algo frecuente que le está pasando o tiene una colonización muy grande o no tiene buena higiene o tiene una deficiencia muy grande de zinc probablemente. En estos pacientes nosotros tenemos que decidir y también de acuerdo a la superficie afectada, si ya agregamos o no un tratamiento también oral, un tratamiento sistémico. Por ejemplo, si la persona te llega con ese problema y trae todas las piernas y toda la zona del pubis, pues tú sabes que con la pura cremita probablemente no es suficiente. Ya tú le vas a indicar algo también vía oral. Si viene con el problema y trae 2, 3 lesioncitas nada más, no sé, en la pierna, y es todo, pues ahí no es necesario iniciar un sistémico, ahora te vas por un tópico. Entonces ya sería también criterio de ustedes en base a la zona de afectación que vean en el paciente. Bien, continuando, seguimos mismo agente causal, seguimos en el folículo piloso, pero ahora vamos a ver que cuando la afectación ya no es nada más en la porción epidérmica, sino ya a un nivel más profundo, sobre todo lo que es el componente dérmico, pues ya vamos a tener una respuesta un poco más agresiva. En este caso, la misma, digamos,
toxina, ¿se acuerdan que tiene una toxina que cuando lo hace a nivel de lo que son los estratos, lo que hace es que destruye la desmogleína y destruye los puentes de unión? Bueno, acuérdense que esos puentes de unión también contienen queratina. Entonces, cuando afecta esta zona del folículo, pues sabemos que en la matriz del folículo piloso, pues hay diferentes sustancias que finalmente forman nuestro cabello, ¿no? O el pelo o el vello. Y sabemos que gran parte de esa pues también incluye queratina. Entonces, cuando llegamos a tener afectación aquí, pues hay inflamación por lo mismo, ¿verdad? Porque está infectado. Vamos a ver que también va a generar que se vaya destruyendo por sí mismo lo que es el mismo folículo, lo destruye. Entonces, si nosotros vemos en el exterior, muchas de las veces vamos a ver la zona con el eritema mucho más marcado que en una foliculitis. No vamos a ver propiamente las mismas pústulas que veíamos, sino que aquí vamos a tender a ver este tipo de lesión, como se ve aquí, que parece la pústula, ¿verdad? De hecho, es pus lo que hay adentro. Y a veces alcanzamos a ver ese puntito negro. Ese puntito negro que se ve en este tipo de lesiones es el mismo folículo piloso donde se está destruyendo y el cuerpo en el mismo proceso lo va a tener que ir desechando. Lo que se forma, digamos, es un absceso profundo. Acuérdense que es pus acumulada en la dermis. Y esto, bueno, pues se ve reflejado en la epidermis de esta manera. Por lo mismo que aparece en este componente, ¿se acuerdan que decíamos que muchos de los receptores se encuentran en esta zona? Entonces, va a tener contacto con los receptores que tenemos aquí y obviamente en el resto del trayecto. Y eso va a generar que sea bastante doloroso. Esto es mucho más frecuente, como les decía, pues en adultos, pero también pues hoy en día podemos llegar a verlo también en adolescentes, porque desde edades muy tempranas, sobre todo las niñas, las señoritas, comienzan a tener, como les decía, la inquietud sobre todo de la depilación. Entonces es muy frecuente que en estas edades también lo podamos pues ver presente, ¿no? Como les digo, es muy doloroso aun cuando es pequeño. Y un ejemplo mucho más sencillo para quienes digan, bueno, pues yo soy hombre, yo no me depilo o algo como, bueno, los hombres pues usan rastrillo también, lo usan para rasurarse la barba. Entonces a los hombres a veces les aparece en la zona del rostro donde depilan, pues algún forúnculo. Y a veces también, hombres o mujeres, dices, pues yo no me rasuro el rostro y cuando tienes problemas de acné, a veces lo tenemos a un nivel profundo y desde que tú te tocas y no se ve en la superficie más que a lo mejor un pequeñito punto rojo, pero tú te tocas y te duele mucho. ¿Les ha pasado alguna vez que dices, oye, es que como que me toco y me duele bastante por la misma presión que está teniendo en las capas internas y el contacto con las terminaciones nerviosas? Entonces, aunque sea pequeño, no importa, tienden a ser muy dolorosos los forúnculos. Aparte, vamos a ver que cuando tenemos algún problema, por ejemplo, como lo que es diabetes, obesidad, anemia, alguna situación que nos ponga en un estado de inmunosupresión, pues somos mucho más propensos a que podamos desarrollar, en este caso, una infección a nivel profundo. Y como les decía, aparte de esas condiciones, la misma humedad, el roce de la ropa o la mala higiene también contribuyen a que esto aparezca. ¿Ok? Más que nada, ¿por qué? Pues porque favorecen para que la bacteria pues se siga pues reproduciendo en ese sitio. Bien, de lo que ya hemos platicado, por ejemplo, cuando hablábamos en cardio, siempre decíamos que la producción del óxido nítrico, ¿verdad? Es bastante importante porque esta presencia de estas sustancias o de este oxígeno produce una oxidación que lo que va a hacer es que se pueda, digamos, destruir también los microorganismos en la zona. Entonces, en este caso, no hay una buena producción de óxido nítrico y la misma inflamación, como les decía, va a ir destruyendo a lo que es el folículo pilosebáceo. Si la infección no nada más está a nivel profundo, porque acuérdense que a final de cuentas tiene que drenar o tiene que salir por el conducto que tiene. Entonces, esta inflamación va a ir cada vez más y más y más afectando hacia arriba.
Y pues no es nada más el vello o el pelo, sino que acuérdense que desembocan en él la glándula apócrina y la glándula sebácea. Entonces eso pues también nos va a dar más complicaciones. Entonces vamos a ver ahorita las afectaciones de ellas también. ¿Dónde podemos ver que ocurra una forunculosis? Prácticamente son los mismos sitios que decíamos ahorita, la zona de las piernas, la zona genital, la zona axilar y en el caso de los hombres, la zona de la barba. Pero eso no exime que pueda llegar a aparecer en el cuero cabelludo, también puede llegar a aparecer. También la fricción que se ocurre con el mismo, digamos, pantalón. A veces cuando, digamos, tenemos sobrepeso, caminamos y si tenemos mucho tejido adiposo en las piernas, pues las mismas piernas rozan, ¿verdad? Entonces, cuando traemos también pantalón de mezclilla, también eso va a generar el roce de la piel y eso abre la puerta de entrada para que se pueda infectar el sitio. En un principio, como les digo, como aquí estamos hablando que la afectación está a nivel profundo, está hacia lo que es la dermis, pues en la superficie empezamos a ver generalmente eritema. Es lo primero que vemos, eritema, y se alcanza a ver una pequeña, a lo mejor pápula, y posteriormente lo que podemos observar nosotros sería como la imagen, una pústula. Vemos la pústula, generalmente la ves cerrada en un inicio, y conforme va el proceso, pues por sí misma se puede llegar a abrir y comenzar a drenar. Y también, como les dije al inicio, pueden llegar a ver en la zona central un puntito negro y ese puntito negro va finalmente a brotar con la pus y eso es el folículo o el vello de la zona donde ya se destruyó y está siendo expulsado hacia el exterior. Esto se considera propiamente, si vemos las lesiones elementales, pues como un absceso, porque está a nivel dérmico. Y tenemos que drenarlo. Si nosotros no lo drenamos, esto va a seguir generando ahí dolor, inflamación y pues el paciente va a estar con la molestia. Una vez que se logra drenar, lo que va a salir pues es la pus, ¿verdad? La pus espesa y muchas veces podemos ver el clavo o el folículo necrosado, como les decía, que es esa consistencia como negrita. Y aquí generalmente sí va a dejar cicatriz. Ya estamos a niveles también, como les decía, muy profundos y la inflamación pues no nada más está por dentro del puro folículo piloso, sino que obviamente afecta todo lo que está alrededor. Hay veces que se pueden llegar a formar diferentes forúnculos en una misma zona y se crean abscesos. Y a veces esos abscesos en la superficie no lo vemos, solo vemos a lo mejor como en esta imagen, vemos el puro eritema, pero no vemos cómo se encuentra por debajo, ¿verdad? Entonces, si pudiésemos ver a nivel profundo cómo está, veríamos que pues son diferentes abscesos, pero están muy cercas y como están tan cercas, confluyen y finalmente lo que va a ocurrir es que se van a ver como si fueran uno solo, pero en realidad son varios. Estos muchas de las veces es tanta el contenido de pus que hay en la zona, es tan doloroso también y el mismo contenido de pus busca la manera, digamos, de salir al exterior y la misma presión va a generar que encuentre un punto de salida. Entonces, hay veces que estos pacientes llegan a la consulta contigo y puede ser que tú veas cerrado como aquí, pero sin embargo que hay algún punto por el cual esté drenando. Te llegan, por ejemplo, si fuera en el cuerpo, así como esta paciente, te llegan con la camisa toda manchada, mojada, la puedes ver incluso como si tuviera un contenido medio como ceroso o melicérico, también se puede llegar a ver. Y pues no aguantan, ¿verdad? No es nada más que les duele la zona, sino que abarca toda el área, porque como es a nivel profundo, les digo, está tocando muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando vemos esta confluencia, sigue siendo un absceso, sigue siendo causado por el estafilococo y pues también se le conoce como anthrax estafilocócico. Estas son imágenes de diferentes casos donde podemos llegar a ver un forúnculo. Podemos verlo aquí cerca de lo que es la zona del puente nasal. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el rostro tenemos presencia de vello en menor cantidad y muy pequeñito, muy finito, pero también tenemos presencia de vello.
Vemos, por ejemplo, en aquí pueden observar, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver antes del forúnculo. Foliculitis. Así es, esta es una foliculitis. Ahí ven luego la pústula y ven la salida del pelo. Ahí se ve. Y se fijan cómo tiene eritema alrededor y tiene ese punto negro. Muy probablemente, y si fijan hasta dónde llega todo el eritema, ¿sí? Pues muy probablemente ya viene de salida y pues es un absceso. ¿Ven es lo mismo, aquí está el eritema y se fijan el punto central, lo alcanzan ahí a ver, a distinguir. No siempre está presente, ¿verdad? Al momento que van a la consulta, porque puede hacer que se esté drenando, puede hacer que haya sido desechado y continúe hasta que no sea totalmente drenado. Entonces van contigo a la consulta todavía con el eritema, con el edema y puedas ver solamente a lo mejor la pura, pústula. La diferencia que van a ver es también lo doloroso que es y que en la foliculitis pues prácticamente lo que ves es esto y esa duele, pero es más pruriginosa que dolorosa y es más dolorosa que nada. Bien, ahora, ¿qué cuidados debemos de tener nosotros y qué consejos le tenemos que dar? Sobre todo cuando tienen lesiones que se encuentren cerca de esta zona. Hay siempre que evitar manipular, es decir, no debemos de presionar, no debemos de tratar de estar nosotros reventándolos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ocasionar una flebitis del seno cavernoso o, ya en un caso mucho más grave, que generemos una embolia séptica. ¿Por qué? Porque justo en esta zona, pues tenemos muy cercano lo que son estos plexos y podemos hacer que al momento que nosotros presionamos, en lugar de que drene hacia el exterior, pues esto, digamos, se reviente en la parte interna y por el contacto tan estrecho con estos vasos, pues pueda viajar hacia otros sitios. Entonces, estas zonas nosotros no debemos de manipularlos y hay que decirle al paciente también, ¿verdad? Que no lo haga por estos riesgos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente como y no, pues no queremos manipular, tenemos dudas, lo derivamos. Si no, nosotros pues iniciamos tratamiento. Obviamente por el riesgo y la zona, ¿le darías tratamiento tópico o le darías sistémico? ¿Qué harías? Sistémico, doctora. Así es, nos vamos por el tratamiento oral, ¿verdad? Y claro, si generalmente que tú das un sistémico, pues combinas, ¿verdad? Le dices, bueno, te vas a estar aplicando esto aquí, ¿verdad? Y con los cuidados que ya vimos, pero pues también vas a darle el tratamiento vía oral. Bien, nuevamente el diagnóstico completamente clínico, ¿ok? Topografía, morfología, forma de inicio, tiempo de evolución, síntomas, todo eso nos va a dar a nosotros una muy buena guía para llegar al diagnóstico. El diagnóstico diferencial, pues igual hay muchas dermatosis que pueden confundirse, pero otra vez la topografía, la forma de inicio, las características nos van a ayudar muchísimo. Con las que más se puede llegar a confundir, porque en un inicio se ve en zonas de eritema, podemos ver presencia de zonas que pueden generar algo de pus, algo de costra, pues una de ellas puede ser, por ejemplo, el querión de Celso, y porque a pesar de que es causado por un hongo, pues genera eritema en la zona, genera dolor, genera una zona de induración y posteriormente, bueno, va a generar otros cambios que inmediatamente te van a hacer pensar que pues no es un forúnculo. Puede pensarse también en una tuberculosis nódulo-necrótica o en una esporotricosis. Pero si ustedes se fijan así de entrada en las imágenes, como en estas etapas que no está cuando recién está iniciando, pues vemos bastante diferencia, ¿verdad? Se ven zonas como si fueran de cicatrización, zonas de descamación, no se ven sí el eritema. Vemos sí zonas pues que están eritematosas, pero si las vemos bien, pues más que nada parecen como de cicatrización, ¿verdad? Se ve una diferencia. Un inicio, pues la podemos llegar a confundir porque estas pues inician, como les decía, como una pequeña pápula, vemos zonas de eritema
Pero bueno, vamos a ver que cada una de ellas pues va a tener sus propias características y las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por lo pronto, lo más frecuente que vamos a ver para un forúnculo, como les digo, lo más frecuente es piernas, el área genital o las axilas. Eso es así como que los 3 sitios donde más lo vamos a estar viendo. Y bueno, vamos a ver que el tratamiento nuevamente, pues dejar de hacer lo que nos lo está ocasionando. Hay que preguntarle también al paciente, aunque a lo mejor te diga, no, pues es que pues yo no me depilo, yo no uso rastrillo, o sea, como por qué. Pero bueno, hay que investigar qué hace. A lo mejor, como les decía, va al gimnasio, utiliza ropa muy ajustada. Hay personas que tienen, pues, digamos, el hábito por cuestiones de tiempo o de traslado, de que pues van al gimnasio, hacen ejercicio y así como salen todos sudados con la ropa, pues así se van a su casa. Hasta que llegan a la casa se bañan, se cambian. Y hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes si tienen la oportunidad, pues en el mismo lugar o en el gimnasio, si tiene baños, regaderas, pues ahí se cambian, se van con ropa limpia. Entonces hay que preguntar todo ese tipo de cosas al paciente para poder investigar la causa, ¿sí? Entonces es muy frecuente que ocurra también en estos pacientes que no se depilan, pero pues van al gimnasio y se quedan con la ropa sudada. Entonces, eso hay que aconsejarle, pues que no lo hagan. Si no te puedes bañar porque no te queda cerca, el gimnasio no tiene baños, lo que sea, por lo menos llévate un cambio de ropa. Cámbiate la camisa, cámbiate el pantalón, no te dejes el sudor ahí por tanto tiempo, porque eso puede generar que si tú te rascaste o la fricción de la ropa con tu piel abre esa puerta de entrada, pues se te puede formar. Bien, entonces lo primero es eliminar la causa de irritación, nuevamente las mismas medidas, lavado con agua, jabón, podemos aplicar fomentos, ya sea tibios o aplicar, como les decía, el agua de Alibur. Y pues ya sabemos que si les llega a causar prurito, vamos a dar loratadina. En este caso, como les decía, la forunculosis más que pruriginosa es dolorosa. ¿Ok? Esta más que nada duele. Entonces, nuevamente el tratamiento que vamos a manejar, muy pirosina, pero si ya es un forúnculo, tenemos que pensar que probablemente tópico no me va a funcionar nada más. Tengo que combinar y pues voy nuevamente, mismo tratamiento porque es mismo agente causal y pues podemos manejar cualquiera de estos antibióticos. Y combinamos medidas generales, tópico y sistémico. Finalmente, lo que siempre les he dicho, si tenemos un absceso, tenemos que drenarlo. Si no se drena ese absceso, va a seguirle dando molestias al paciente, ahí va a estar dándonos problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que drenar el área. Tenemos que sacar toda esa pus que está en el interior, tenemos que eliminar todo el contenido para que pueda sanar. Si no, el paciente va a seguir con el problema y solamente hagan de cuenta que pues le vas a estar dando el medicamento, pero pues no estás eliminando lo que tiene ahí, ¿verdad? Tenemos que drenar ese sitio. Acuérdense que finalmente pues es un absceso. Ok, pues vamos a iniciar nada más como comentario el siguiente tema porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y bueno, el siguiente pues es la hidrosadenitis supurativa. Y vamos a ver que a pesar de que en esta dermatosis no está afectando directamente al folículo piloso, sí está afectando en este caso a la glándula sudorípara que le acompaña. En este caso hablamos de las glándulas sudoríparas apócrinas, que acuérdense que estas desembocan directamente a el folículo piloso. Entonces, vamos a ver también que nuevamente, si hay la infección por este tipo de estafilococos, pues también nos va a dar problemas. Aquí el problema mayor que vamos a tener es que si hay alguna oclusión, en este caso, por ejemplo, del ostium, pues vamos a tener que no va a poder drenar el contenido ni la glándula sebácea ni la glándula sudorípara. Y eso va a estar generando que tengamos, digamos, en esta zona una acumulación de detritus y desechos, más aparte, pues la propia colonización de la bacteria y la imposibilidad de poder drenar porque se comienza a obstruir este sitio. Eso genera que pues haya nuevamente respuesta inflamatoria,
comenzamos a tener nuevamente acumulación de pus en el sitio y pues esto va a ir generando que sea también para el paciente bastante doloroso y se empiecen a generar en este sitio pues abscesos. ¿Por qué? Porque aunque la desembocadura se encuentra ya en lo que vendría siendo nuestro estrato papilar, ya prácticamente llegando a la unión dermoepidérmica, pues estamos viendo que en sí el componente principal está en la dermis reticular, está en una zona profunda. Entonces, la infección que vaya a generar, pues nos la va a dar a este nivel y pues ahí cuando hay presencia de pus se convierte en un absceso y no propiamente nada más en una pústula. Y bueno, esta es muy frecuente también que ocurra, sobre todo en personas adultas que tengan sobre todo diabetes u obesidad. Y tiene muchísimo que ver también el ambiente donde están, si es un ambiente, por ejemplo, caliente y húmedo. Ejemplo, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, quizás en un taller mecánico, que trabajan a lo mejor pues en cuestiones de la construcción, choferes también, por ejemplo, que están pues expuestos al ambiente caliente y que a lo mejor no tienen la capacidad de estar en un ambiente, ¿cómo se dice? Pues más fresco, con una temperatura más cómoda. Entonces la misma sudoración, la presencia de la bacteria y como decíamos, la fricción, todo eso va a favorecer a que esto ocurra. Y bueno, como les decía, no a todos nos pasa por estar bajo esas condiciones, entonces tiene que haber un factor y en este caso el factor pues es cualquier situación que nos ponga en inmunosupresión. Y en cuanto a la obesidad, aunque no te ponen inmunosupresión, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque al tener mayor, digamos, pues tejido adiposo, mayor piel, pues mayor zonas de fricción tenemos y más sitios donde va a estar el calor y la humedad. Y pues eso va a favorecer la presencia de esta dermatosis. Y pues es crónica y recidivante. ¿Por qué? Porque por las mismas condiciones de estos pacientes tarda mucho en que podamos, digamos, sanar y aparte es muy frecuente que una vez que sanan vuelve a reincidir y a reincidir y a reincidir si no corrigen las condiciones de salud que tienen. Sitio más frecuente de aparición, la zona axilar. ¿Ok? Y pues hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, la próxima clase, si les pregunto, nos quedamos en hidrosadenitis supurativa, por favor. ¿Ok? Nos falta, ahorita les digo cuántas para terminar este tema. 3 dermatosis más, aparte de esta, o sea, 4. Y con esas 4 vamos a terminar lo que sería nuestro primer parcial. Así que ya nos queda realmente muy poquito material pues para estar listos para el examen. La ventaja que van a tener, como les decía, es que, bueno, ya vieron que es el mismo agente causal, entonces el tratamiento, ¿cuál es? El mismo. Prácticamente es el mismo. Cambian las medidas generales y lo único ya vieron también, dependiendo el nivel, cambia el nombre. Pero la afectación es casi lo mismo, es inflamación, respuesta inflamatoria en la zona, acumulación de líquido, pus, y dependiendo si es en los estratos, destrucción de los puentes de unión. ¿Ok? Bien, pues los dejo hasta aquí entonces. Todavía no tenemos ejercicio